tardes. Muchas gracias, Ricardo, por la bienvenida, por la presentación y agradecer también al Colegio de Contadores Públicos que me den la oportunidad en este espacio para hacer un aporte a la profesión. Bueno, como lo comentaba el doctor Illescas, ¿verdad? Este espacio lo queremos abordar lo que es la gestión de riesgos empresarial. Sabemos que es un tema bastante amplio. Sin embargo, el propósito es comentar lo que es el marco de COSO ERM y la ISO 31000 sobre aspectos generales y cuáles son las funciones o las pautas que nos dan para llevar una adecuada gestión de riesgos empresariales. Bueno, mi presentación ya la comentaba el doctor Illescas, ¿verdad? Nuestra agenda, vamos a abordar primero las generalidades de qué es la gestión de riesgos, qué es conocido como un riesgo y cuál es el propósito, ¿verdad? Y luego iremos abordando los aspectos generales del marco COSO ERM y de ISO 31000, así como en qué se caracteriza cada uno de ellos, qué aporte dan a la gestión de riesgos y algunas similitudes o diferencias que puedan tener. Empezamos, ¿verdad?, con esta frase de Mark Zuckerberg, donde nos hace una breve reflexión, donde dice que el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia tan rápidamente, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos. Como ya lo veremos, la gestión de riesgos no significa desde estos marcos una aversión, ¿verdad?, al riesgo, sino agregar valor a la compañía. Un riesgo puede representar tanto una oportunidad como una amenaza, ¿verdad? Desde ambos enfoques. Un riesgo puede tener un enfoque positivo o un enfoque negativo. ¿Qué es un riesgo? Bueno, primero, de acuerdo a la ISO 31000, vamos a empezar con la definición que nos hace la ISO 31000. Dice que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. En este caso, hace referencia a lo que son los objetivos de la compañía, ¿verdad? La incertidumbre es indagar sobre cuáles son aquellos aspectos que me pueden afectar la consecución de los objetivos de la empresa. En este contexto, el estándar nos ayuda a tomar decisiones, establecer, lograr el objetivo y mejorar el desempeño. En todo lo que es la gestión de riesgos empresariales, quien toma un rango, un rol principal, ¿verdad?, es la junta directiva, la dirección, quien se encarga de tomar las iniciativas, ¿verdad?, las principales pautas para identificar, estudiar, evaluar el riesgo. Ya lo vamos a ver con COSO ERM, ¿verdad?, cuál es el rol que tiene. Y el propósito de la gestión de riesgos es encontrar soluciones, ¿verdad?, ante problemáticas. ¿Qué tipo de problemáticas se encuentran las industrias ahora? Por ejemplo, el tema de los cambios en la tecnología, nuevos riesgos, amenazas cibernéticas, nuevos riesgos de fraude, ¿verdad? La gestión de riesgos se encarga de analizar. Vemos acá estos ejemplos, ¿verdad?, de cuál podría ser un riesgo dentro de una compañía. El primero al que haremos referencia y que están expuestas todas las compañías, independientemente de la industria, ¿verdad?, es el daño de la imagen de la empresa por algún factor externo, incluso a veces por temas de publicidad por terceros o algún factor interno, alguna mala práctica que pueda tener la compañía y que afecte, ¿verdad?, ya su imagen, donde se puede ver comprometida. Algún tema de problemática. Hay, por ejemplo, compañías que administran patentes, por ejemplo, el riesgo de que se pueda filtrar algún tipo de información sobre alguna
fórmula o información confidencial. Ese es un tipo de riesgo, ¿verdad? En primer lugar, para solucionarlo, se tiene que buscar la forma para evitarlo, solventarlo o para mitigar este riesgo, dependiendo de la situación. Algún evento que podría tomar la empresa, por ejemplo, alguna campaña de información en los medios, buscar alguna forma, ¿verdad?, para contrarrestar a estas noticias. Estos solo son unos ejemplos introductorios para ya poder entrar al contexto de los marcos. Tenemos otros riesgos que enfrentan las compañías, como el aumento de la competencia. Sabemos que las empresas, por ejemplo, en el entorno tienen que buscar un factor diferenciador. Sin embargo, en general, al aumentar la competencia, hay un riesgo, ¿verdad?, de que puedas perder clientes y, por tanto, una de las estrategias que podría tomar la compañía es conocer, estudiar las tendencias de su sector. Otro de los riesgos, digamos, de los riesgos emergentes en este nuevo contexto, el ciberdelito, las estafas. Ser víctima de ciberdelito puede ser algo perjudicial para la empresa. Y la pregunta aquí sería, ¿qué parte de la gestión de riesgos empresariales es la que se está encargando de esto? ¿Cuál es el rol que asume la dirección, la junta directiva, las áreas empresariales, ¿verdad?, las gerencias de línea, para gestionar o para tratar estos riesgos? Para eso veremos el primer marco de gestión de riesgos empresariales, que es COSO-ERM. COSO es, primero, ¿qué es COSO, verdad? Es el Committee of Sponsoring Organizations of the Three-Way Commission. Es una organización que tiene sede en Estados Unidos, que se dedica a proporcionar un modelo común para la gestión de gobierno, para tratar la ética empresarial, el control interno y la gestión de riesgos. En este caso, vamos a abordar lo que sería un poco sobre la historia, cuáles son los marcos, ¿verdad?, y cómo ha evolucionado COSO con los años. Tenemos el primer marco que se creó en 1985, cuando se fundó, que fue en respuesta a ciertos riesgos que surgieron de casos de fraude bastante críticos en esa época. Luego, en 1992, que se publicó el primer marco COSO, ¿verdad? COSO 1. Es con un enfoque integrado para ayudar a las empresas a evaluar y mejorar. Luego, en el 2004, se publica COSO-ERM. La primera versión de COSO-ERM fue en el 2004. 2013 tenemos COSO 3, ¿verdad?, con una cobertura en la parte de riesgos y también la parte de control interno. El que abordaremos acá es el modelo COSO 2017, que publica un nuevo enfoque haciendo énfasis en lo que es la administración de riesgos, cómo la empresa puede alinear su estrategia en un entorno de cambios constantes, y cómo COSO 2017, COSO-ERM 2017, busca la integración y la adaptación a los diferentes cambios que pueden surgir las industrias y las compañías, ¿verdad? La versión de COSO está centrada en el riesgo, ¿verdad? COSO-ERM, como ya les comentaba, lo que busca es crear y proteger el valor de las compañías. No necesariamente minimizar los riesgos, sino potenciar la gestión de riesgos para que se pueda agregar valor en busca de la estrategia. Es principalmente un proceso realizado por la alta dirección, donde ellos tienen la responsabilidad
de arriba, ¿verdad?, hacia abajo. Tienen una responsabilidad de un enfoque de arriba hacia abajo, donde la mayor responsabilidad es por parte de la alta dirección y luego esto va bajando, ¿verdad?, a cada una de las áreas específicas. Para el establecimiento de la estrategia está diseñado para identificar eventos potenciales, administrar los riesgos de acuerdo a su apetito y proporcionar una seguridad razonable de la consecución de los objetivos de la empresa. ¿Cómo está conformado la estructura de COSO ERM? Tenemos 5 componentes, ¿verdad? Cada uno de ellos está conteniendo principios hasta llegar a una totalidad de 20 principios. El primer componente es gobierno y cultura. Como podemos ver acá, hace mayor énfasis o está alineado con la misión, visión, valores claves de la compañía. La supervisión que va a ejercer el Consejo de la Administración, las estructuras organizativas, y este término en particular, ¿verdad?, podríamos decir como palabra clave de la gestión de riesgo RM, la cultura deseada. ¿Cómo podemos definir la cultura deseada dentro de la compañía? Luego, como ya les mencionaba, la estrategia y el establecimiento de objetivos que se hace a través de un análisis del contexto, la definición del apetito de riesgo, evaluación de las estrategias, formulación de los objetivos. La parte de desempeño, podríamos decir que aquí está todo el análisis de la gestión de riesgo, desde que se identifica, evalúa, prioriza un riesgo, se implementan las respuestas ante los riesgos y se desarrolla una visión a nivel de cartera. Luego tenemos la revisión, el monitoreo continuo y mejorar el valor de la compañía por medio de la información y comunicación. Aquí la comunicación está integrada también a lo largo de todas las empresas, en todas las áreas, y aprovecha bastante lo que es la tecnología para poder utilizar o sacar el máximo, por ejemplo, de herramientas de gestión de riesgos, de análisis de riesgos, cómo comunicar la información a cada una de las compañías. Ahora vamos a hacer énfasis en cada uno de los componentes de COSO ERM y qué es lo que buscan. El aspecto innovador, ¿verdad?, del ERM, que es el gobierno y la cultura, básicamente es uno de los pilares dentro de la gestión de riesgos. Acá, en esta frase podemos leer que aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio ocurre a nivel individual. Ahora sí se hace énfasis en esta palabra de cultura de riesgos. ¿Cómo a través de la cultura y el gobierno se pueden alinear los objetivos de la compañía, ya sean estratégicos, financieros, de cumplimiento, la misión de la compañía, ¿verdad? A nivel de toda la organización. ¿Cómo se incorpora a cada miembro dentro de este propósito, que es uno de los objetivos de este componente? Bueno, existen procesos, ¿verdad?, controles internos, una estrategia que aunque si no se tiene una cultura o no se fomenta esa parte de la cultura, van a existir siempre limitaciones. La cultura corporativa, acá, se define como la clave del éxito de la gestión de riesgos, desde compartir lo que es la identidad de la compañía, los valores, la estrategia. Y más allá de esto, este componente busca cómo transmitir ese sentimiento de identidad, ¿verdad?, que facilite la cohesión entre todos los miembros de la compañía. Acá dejamos una pregunta que igual pueden contestar en el chat, ¿verdad?
¿Por qué es importante la cultura en la gestión de riesgos? Desde el punto de vista de lo que ustedes han visto en su organización. Viendo el caso de una compañía, a mí me tocó ver el caso de una compañía que implementaba la gestión de riesgos, un área de riesgos por primera vez. Y cómo ellos trataban de fomentar esta cultura por medio de capacitaciones, por medio de charlas, por medio de la concientización. Es por eso que este componente de cultura tiene principios, ¿verdad?, que van enfocados hacia reforzar este tema. El componente gobierno y cultura, como bien lo dice el marco, forma parte y es la base para todos los componentes de la gestión de riesgos. Es el que establece el tono en la entidad. Y muchas veces nosotros lo podemos conocer como ese tono a lo alto, ¿verdad? El tono que viene desde una junta directiva, consejo de la administración, a cada una de las gerencias o áreas claves de la compañía y luego se va desprendiendo a las áreas operativas, ¿verdad? Para poder reforzar la importancia de la gestión de riesgos. Un principio acá es, define la cultura deseada, ¿verdad? Explícitamente como uno de los principios del componente. Acá podemos apreciar cuáles son los principios. El rol de supervisión a través del consejo de la administración. Muchas veces ellos pueden delegar también a un comité de riesgos que se encargue de la vigilancia. Establecer las estructuras operativas. Y cuando habla de establecer las estructuras operativas, podríamos tocar, así, ¿verdad? Tal vez no sea el tema, el modelo de las tres líneas. ¿Qué rol tiene el gobierno, el Consejo de la Administración de la Gestión de Riesgo como supervisor, ¿verdad? Estructuras operativas del rol que tiene también la gerencia de cada área como dueños de los riesgos, propietarios de esos riesgos que están gestionando el día a día. El rol que tiene también como estructura operativa una segunda línea de defensa, que hablemos de un área de cumplimiento. Muchas empresas también tienen un área especializada en riesgos, una gerencia de riesgos, ¿verdad? O un comité o líder de riesgos. Cada uno de ellos tiene un rol para definir la cultura deseada y que se logre demostrar compromiso con los valores clave. El tema de el rol, ¿verdad?, de recursos humanos en capacitar y dar a conocer a cada uno de los colaboradores cuál es la misión, visión de la compañía, cómo se va desprendiendo a cada uno de los puntos clave desde un área comercial, operaciones, cómo cada uno de ellos se van adhiriendo a los valores, ¿verdad?, de la empresa. Y luego el compromiso de atraer talentos, desarrollar y retener a los profesionales que ya han capacitado y que muestran el compromiso con la compañía. Este es el primer componente. ¿Perdón? Ok. Continuamos con una breve, este es un breve resumen, ¿verdad?, de lo que busca la cultura. Crear conciencia, crear un cambio cultural, redefinir cuando no existe una cultura de riesgos, redefinirlo. Parte del propósito de la capacitación es que se conozca un vocabulario de gestión de riesgos, que se conozcan cuáles son las responsabilidades que tiene cada área dentro de la gestión de riesgos, programas de capacitación que ya mencionábamos, cómo se pueden mejorar para que se incorporen las capacidades de gestión de riesgos. Un tema aquí que también se va a abordar más adelante en esta presentación es el crear una matriz de riesgos, que en esta matriz cada área tiene definida, por ejemplo, riesgos asociados a su operación. ¿Cuáles son los riesgos, por ejemplo, de un área comercial?
un riesgo, por ejemplo, de que puedan en la parte operativa crearse clientes ficticios, por ejemplo, o pérdidas por ventas que son irrecuperables. ¿Quién es el responsable de ese riesgo? ¿Quién es el dueño de ese riesgo y la persona o supervisor de ese riesgo, verdad? Todo esto es lo que se busca con el primer componente. Tenemos el segundo componente del ERM, que hace énfasis en la parte de lo que es la estrategia, ¿verdad? El establecimiento de la estrategia y el establecimiento de los objetivos. Primero, ¿qué es la estrategia para una compañía y por qué es tan importante? La estrategia es el plan de una organización, es la forma en que él va a lograr su misión y su visión, tomando en cuenta sus valores claves. Desde el punto de vista de la gestión de riesgos empresarial, alguien de riesgo, ¿verdad? Un encargado de riesgo, o este marco COSO RM, u otros marcos, no van a definir cuál es la estrategia de la entidad, pero sí van a influir estos marcos para que todas las áreas puedan interactuar y se logre el propósito de esta estrategia, que es integrar las técnicas de gestión de riesgos a nivel de toda la organización. Por acá tenemos también cuál es la relación de la estrategia y el establecimiento de objetivos con COSO ERM. En un entorno cambiante, como lo son ahora las compañías, con temas de globalización, de avances tecnológicos, la estrategia que pudo haber tenido una empresa antes del 2019, por ejemplo, con la pandemia, 2019-2020, no será la misma estrategia que pueda tener ahora, ¿verdad? Parte de este componente busca que la empresa pueda, al mismo tiempo que redefine su estrategia, mejorar su gestión de riesgos de una forma continua e integrada, ¿verdad? Que son las mejores prácticas. Acá vamos a presentar de este componente cuáles son sus principios también, ¿verdad? Para el desarrollo de la estrategia y de sus objetivos, ya mencionábamos la creación de la misión, visión, valores. Hay un perfil de riesgos también que juega un rol muy importante para el ERM. El perfil de riesgos busca alinear primero qué es el máximo riesgo tolerable que puede tener una organización y qué tantos beneficios puede obtener de ella, ¿verdad? Estos son aportes innovadores de este componente en COSO ERM que insta dentro del marco a crear un perfil de riesgos y a integrar la gestión de riesgos a nivel empresarial. Para que la toma de decisiones, ¿verdad?, sea más asertiva y conduzca hacia un mejor desempeño. Continuando con los principios, para lograr el cumplimiento de este componente, primero se requiere de un análisis del contexto empresarial. ¿Cuáles son, por ejemplo, en este momento los cambios tecnológicos que pueden afectar mi compañía? Segundo, definir el apetito de riesgo, esto al nivel más alto, ¿verdad?, de la junta directiva. El apetito de riesgos lo podemos ver reflejado en esta gráfica. Es la exposición a la cual la empresa, ¿verdad?, puede asumir riesgos para optimizar su rendimiento. Digamos que es el nivel o la franja más pequeña, ¿verdad? Está acá. Sin embargo, la compañía puede tolerar una franja más grande de riesgos. Esta es la tolerancia del riesgo, el riesgo que excede los límites de los riesgos tolerables y hasta dónde puede llegar la capacidad de riesgos.
Si lo vemos, por ejemplo, desde una empresa que se encarga de invertir valores y acciones, ¿cuál es el monto que ellos pueden arriesgar en el mercado de valores hoy en día, digamos, con las fluctuaciones de las tasas del mercado, esto en importes, hasta dónde yo puedo tolerar desviarme y cuál es la capacidad máxima que puede asumir la compañía? Luego tenemos el establecimiento de los objetivos del negocio. Digamos que esto es algo que viene desplegándose, ¿verdad? De la misión de la compañía, podemos ver la estrategia, los objetivos del negocio y luego los objetivos ya a nivel de operativos, ¿verdad? De cada una de las compañías. Y en base a este análisis evaluar cuáles son las estrategias alternativas que puede tomar la compañía. En el marco COSO-RM hay dos preguntas que se hacen y que me gustaría también que las analizáramos acá desde el punto de vista de sus organizaciones o desde sus empresas. La primera, ¿son capaces todos los integrantes del equipo de dirección y no solo el director de riesgos para las empresas que cuentan con esta área exclusiva de expresar cómo se tiene en cuenta el riesgo a la hora de seleccionar la estrategia o en la toma de decisiones del negocio? ¿Pueden articular claramente el apetito de riesgo de la entidad y cómo podría influir en una decisión específica? Una forma de definir acá el apetito de riesgos, podríamos decir que se trata al final como de una orquesta, ¿verdad? Donde hay un líder o un director de orquesta que es el que va compartiendo cuáles son los tonos, el ritmo, ¿verdad? Y todos van al unísono. Eso es lo que busca la gestión de riesgos, donde no recae la responsabilidad del riesgo únicamente para un área específica, sino cada uno conoce dentro de su rol que ejerce en la compañía cuál es la gestión o el riesgo que él debe gestionar. Veamos el siguiente componente, es el componente de desempeño. El desempeño es básicamente todo aquel proceso que parte desde que se identifica un riesgo, se analiza un riesgo, se prioriza un riesgo y se le va dando todo aquel enfoque, ¿verdad?, que muchas veces se materializa en lo que es una matriz de riesgos. El componente de desempeño se caracteriza por considerar los posibles cambios, razón por la cual en este se desarrolla una visión de cartera. La organización identifica los riesgos de mayor gravedad y su afectación en los objetivos de negocio. No todos los riesgos, ¿verdad?, van a tener el mismo impacto para diferentes compañías. Hay empresas donde hay un mayor apetito de riesgos y se pueden asumir, ¿verdad?, diferentes tipos de riesgos dependiendo de su gravedad. Pero todo esto, ¿verdad?, al final se materializa en una visión de cartera. Estos son los principios que conllevan a la parte del desempeño. Identificar el riesgo, muchas veces esto se puede hacer como un inventario de riesgos. Las compañías crean un listado de riesgos partiendo de los procesos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles serían mis riesgos para el área de compras? ¿Cuáles serían mis riesgos para el área de finanzas, para un proceso de finanzas? Una vez se identifican estos riesgos, se evalúa la gravedad. La gravedad en base al impacto
y probabilidad que puedan tener estos riesgos, impacto que tanto me puede afectar a mí como compañía de forma económica, por medio de multas, sanciones, por ejemplo, o bien ciertos riesgos que pueden afectar la continuidad del negocio. Pero la probabilidad de que ocurran dentro de mi compañía también es una forma en la que se puede evaluar la gravedad del riesgo. Luego, en base a este análisis, ¿verdad?, se llega a la priorización de los riesgos y la implementación de respuestas. ¿En qué se basan estas respuestas? Las respuestas son básicamente lo que se encuentra en las políticas, procedimientos de la compañía. En la parte de gobierno corporativo y podríamos decir de control interno. ¿Cuáles son los manuales, procedimientos? ¿Cómo voy a actuar yo para gestionar este riesgo? Si lo voy a compartir, si se va a mitigar, si voy a evitar este riesgo, pero ya debe de estar documentado para que ella sepa la respuesta que le va a dar cada una de las áreas. Eso es lo que se busca con el modelo COSO ERM. Y una visión a nivel de cartera implica ya un análisis de riesgos para poder evaluar los diferentes procesos del área de riesgos, para poder evaluar los riesgos que están en diferentes áreas. Hay incluso compañías que para tener una visión a nivel de cartera evalúan riesgos por unidades de negocio, donde hay, por ejemplo, una empresa matriz, una empresa central y sus unidades de negocio. Para poder tener esa visión global, ellos tienen que crear esta visión de cartera, que es lo que fomenta el modelo de COSO ERM. Acá también se habla un poco más, ¿verdad?, para reforzar lo que es la identificación de riesgos. Incluso se pueden categorizar riesgos emergentes, existen riesgos de continuidad, riesgos emergentes son riesgos nuevos, riesgos de continuidad de negocio, riesgos que puedan tener un impacto positivo o negativo en la empresa y cuáles son las actividades que va a realizar la empresa para identificar. Acá se crea lo que llamamos como un inventario de riesgos. Luego se evalúa la gravedad del riesgo de acuerdo a la criticidad, que muchas veces está medida por impacto, probabilidad. Digamos que las matrices de riesgo no son la única forma en que se puede evaluar el riesgo. Existen otros, ¿verdad? Pero en términos generales, ¿qué tanto nos va a afectar? ¿Qué impacto tendría para la empresa si se materializa este riesgo y qué probabilidad hay que ocurra? Una vez se evalúe la criticidad, se enfoca este riesgo o se adecua ya, ¿verdad?, a lo que sería la realidad del negocio, el tamaño, la naturaleza, la complejidad. Y en base a ello se van priorizando cada uno de los riesgos. ¿Cuáles son aquellos riesgos que van a afectar más mi operación, mi negocio, dependiendo del tipo de industria que yo tenga? No será lo mismo lo que pueda priorizar el sector financiero a que pueda priorizar una empresa que venda productos al detalle o de consumo masivo. Tienen que ser adecuados. Acá, en el siguiente componente, está la implementación de las respuestas a riesgos que se van adaptando ya también al negocio y de acuerdo a los costos y beneficios que puedan proporcionar, las respuestas van a ser en concordancia con qué tan crítico sea ese riesgo para la compañía. Y el desarrollo de una visión a nivel de cartera, ya sea, como les indicaba acá, a nivel global, por unidades de negocio, para determinar si el perfil que tiene la entidad como un todo se encuentra alineada con el riesgo aceptado
y si está de acuerdo con los objetivos y con el enfoque de administración de los mismos. Luego tenemos acá el siguiente componente, que es la información, comunicación y reporte. Puede haber una adecuada estructura de gestión de riesgos dentro de la compañía, donde cada área conoce cuáles son sus riesgos, cuál es su rol. Podemos tener políticas, manuales, procedimientos, pero ¿qué pasa si no se comunica entre las áreas o no llega a una junta directiva un hecho que se haya materializado y que haya afectado a la compañía? ¿Podrá tomar decisiones adecuadas? ¿Podrá tomar decisiones oportunas? ¿Podrá incluso reevaluar estos riesgos? La verdad es que no lo podría hacer. Por eso es que también la comunicación, la información y el reporte juega un rol bastante prioritario dentro de la gestión de riesgos. Una compañía, por ejemplo, tenía una buena práctica que dentro de las reuniones mensuales, ellos por cada gerente o área ya tenían identificados cuáles eran sus riesgos críticos. Y en estas reuniones mensuales que ellos tenían con su VP, comunicaban qué situaciones afectaban estos riesgos críticos, si se mantenía en nivel de criticidad, si había ocurrido algún evento. Hagamos el ejemplo de una compañía que se dedique a la manufactura. ¿Qué riesgos críticos tienen en estos procesos de elaboración de productos? En una pandemia, por ejemplo, si vas a tener la probabilidad de tener esos materiales, esos insumos a tiempo, los mismos que se encargan para el comercio minorista o al detalle, si vas a tener los productos de tus proveedores a tiempo. ¿Cómo es el análisis? ¿Cómo ha sido la gestión de esos riesgos en tus áreas por cada una de las personas que están implicadas? Acá RM hace énfasis en que debes de aprovechar la información y la tecnología, porque esto te va a facilitar mucho lo que es la comunicación oportuna y la evaluación. Empresas pueden invertir, esto es un ejemplo, depende de los recursos de la compañía, en ciertas herramientas que facilitan la evaluación de riesgos, donde puedas comunicar la información, donde puedas rendir cuentas sobre el desempeño. Existen, acá podríamos subdividir incluso muchas categorías donde podrías informar sobre el riesgo. Hay ciertas autoevaluaciones que también se hacen las empresas, ¿verdad? Ahorita pues lo estamos viendo de manera general, pero sí hay muchos insumos y recursos que te da el marco que pueden implementar en cada uno de estos componentes y para lograr la consecución de los principios. Luego tenemos las actividades de monitoreo. Aquí. Luego tenemos las actividades de monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? Lo define el modelo COSO ERM como un proceso continuo, como un proceso iterativo de obtener y compartir la información en toda la entidad. Y esto es fomentado primeramente por la dirección, quien utiliza esta información de fuentes internas, externas, para poder gestionar el riesgo. Monitoreo, podemos hacer referencia incluso nuevamente al modelo de las 3 líneas. El monitoreo se puede dar en primera instancia, los que son dueños o propietarios del riesgo, que son las áreas, las gerencias operativas, son los responsables del monitoreo continuo. Están en el día a día. Tenemos luego el rol de segunda línea de las áreas de soporte, un control interno, por ejemplo,
un área de riesgos que se encargue de actualizar matrices de riesgos, al menos anualmente, por ejemplo, para poder calibrar esos riesgos a los que se enfrenta su compañía. Y tenemos también un área de auditoría interna, que la auditoría interna, si bien lo hace de forma independiente, con una información o con una visión, digamos, independiente de la administración, ellos también pueden, como parte del monitoreo, agregar valor por medio de oportunidades de mejora y recomendaciones que puedan aportar a la información que se le brinda a la administración y que pueda mejorar la gestión de riesgos. Ahora tenemos, en general, esto ha sido cada uno de los componentes de lo que es COSO ERM y el propósito que tiene de agregar valor a las compañías, mejorar sus operaciones con un enfoque basado en riesgos, colaborar con el tema de la cultura. Cada uno de estos componentes no tiene una secuencia como tal. Pueden interactuar de manera continua a medida que se va haciendo el monitoreo, se va informando. La junta directiva, el consejo de la administración va bajando cada una de las orientaciones a las áreas y ellos mismos van revisando si realmente lo que tienen como riesgos se mantienen o existen nuevos riesgos. Este es un marco bastante completo, un poco complejo, ¿verdad? Si lo comparamos en cuanto a la ISO 31000 de la que vamos a hablar acá. La ISO 31000 tiene un enfoque más en la consecución de los objetivos de la empresa. Ya vamos a ver sobre este tema, ¿verdad? Sobre la ISO 31000, el valor que aporta como marco y luego una pequeña comparación en lo que podrían aportar cada uno de ellos. La ISO 31000 define el riesgo como el efecto de la incertidumbre en el logro de los objetivos. No se limita, ya lo mencionábamos en la primera diapositiva. La incertidumbre, como puede ser un efecto positivo, puede ser un efecto negativo. Y también solicita que el personal, ¿verdad?, adopte una gestión de riesgo apoyado en lo que sería la consecución del valor a la empresa. Brevemente, Pues, ¿sí, diga? Es que nos están escribiendo que no está avanzando el material, la diapositiva. Parece que se quedaron congeladas. Disculpe que la haya interrumpido. Sí, permítame, vamos a revisar. Se quedó en donde dice información, comunicación y reporte. Ah, ok. Vamos a revisar información, comunicación. Mientras tanto, pudieras decir algo, no sé qué pasa ahí para las personas que están preguntando o diciendo que no pueden acceder a los registros de certificado, por favor. Ok, para mientras la licenciada resuelve, bueno, les comunico, hasta el momento van registrados 135 solicitudes. Ya, si en algún momento a ustedes les da error, dos cosas, o tienen alguna restricción en su empresa, si están en una empresa, tienen alguna restricción que no les permite llenar algún tipo de documento de Google, o están completando algo mal en el formato. Pero, por ejemplo, en la parte del número de miembros tienen que escribir número. Igual en la parte del teléfono, solo números, no les permite agregar ni guión, ni espacio, ni nada. Tienen que ser números nada más. Los que no son miembros, estimados, únicamente es la capacitación. El certificado es única y exclusivamente para los miembros del colegio. Es uno de los beneficios para los miembros. Excelente. Por ahí dicen que sí pudieron solventar el certificado.
Gracias por la aclaración. Al final podemos hacer otros comerciales ahí, ¿verdad? Por favor, profesora, y disculpe. Sí, sí, claro, no se preocupen. Sí, ¿iba a compartir algo, Ricardo? No, adelante con su exposición. Gracias. Sí, y pueden ver mi pantalla ahorita, está en la que dice gestión de riesgos, ISO 31000. Si me pueden confirmar. Confirmado. Ok, gracias. Bueno, entonces tenemos que bajo el enfoque de la ISO 31000, el riesgo es el efecto de la incertidumbre en el logro de los objetivos de la compañía, ¿verdad? Y desde este punto de vista de la ISO 31000 se hace bastante énfasis en lo que es la gestión del riesgo, la comprensión, el apoyo del liderazgo dentro de la organización. Hay una información bastante rica, ¿verdad?, en la ISO 31000 sobre herramientas para poder identificar, evaluar, gestionar riesgos. Y algo aparte, ¿verdad?, está la ISO 31010, donde incluso te da herramientas para que se puedan evaluar, identificar riesgos, información adicional complementaria bastante bueno. La ISO 31000, en cuanto a componentes o estructura en comparación con un COSO ERM, es un poco más sencilla y se puede aplicar, podría ser incluso para compañías que están implementando la gestión de riesgo por primera vez, y es un buen enfoque que a medida que vayan trabajando lo pueden ir madurando para llegar a una etapa un poquito de estructuras más complejas e integradas, como ya lo indica el marco COSO ERM. La ISO 31000 tiene, bueno, acá se definía el riesgo en incertidumbre en el logro de los objetivos. Tiene una conceptualización también bastante apropiada sobre lo que serían las causas de riesgos, y lo indica como todos aquellos factores internos e externos que solo o en combinación con otros pueden producir la materialización de un riesgo. Esto es importante para el análisis. Yo tengo un riesgo, pero ¿qué lo causa? ¿Qué me puede llevar hacia ese riesgo? Luego, el evento, que es lo que puede ocurrir, un cambio en particular de circunstancias, un evento de riesgos. ¿Qué es la incertidumbre? Acá la incertidumbre es la posibilidad de que ocurra un evento que puede ser positivo o negativo y que me afecte los objetivos de la administración. La consecuencia es el resultado de este evento que afecta los objetivos, que podría también, bajo la conceptualización de ERM, como un impacto, ¿verdad? Acá lo menciona como un resultado del evento que afecta a los objetivos. Y los objetivos, que son los que define la compañía que debe de lograr a nivel de negocio, a nivel de unidades de negocio o a cada una de las áreas operativas. Acá creo que se muestra una de las principales diferencias, está enfocada a nivel de objetivos. La evaluación de riesgos indica, bueno, se debe de hacer de forma sistemática, colaborativa, con el conocimiento de cada una de las partes interesadas. La ISO 31000 también habla sobre el valor o el aporte que se da a las partes interesadas. Y tenemos acá cuáles son los principios de la gestión de riesgos. Propósito, creación, protección de valor, mejorar el desempeño, fomentar innovación, contribuir al logro de los objetivos. De forma integrada en cada uno de los procesos, actividades, de forma estructurada y exhaustiva, de acuerdo al marco de referencia. Debe de haber un marco de referencia de gestión de riesgos, es decir,
una estructura en la que se base la gestión de riesgo, adaptada a cada organización, a su entorno, de forma inclusiva, donde se comunique y participen todas las partes interesadas o los stakeholders, dinámica, porque debe de actualizarse y debe considerar todos los cambios que hay en el contexto, en los criterios, en procesos, la mejor información disponible, debe de basarse en la mejor información, tomando en cuenta temas de análisis de datos, temas de tecnología, temas de que la información contable o la información de la compañía provenga de las mejores fuentes de información, fuentes fiables y verificadas. Factores humanos y culturales, también hace acá referencia a lo que es la cultura del riesgo y buscando siempre el tema de la mejora continua, el cambio, irse adaptando a los cambios. Okay. Luego tenemos el marco de referencia, que este ayuda a asistir a la organización e integrar la gestión de riesgos en todas sus actividades. Por medio del liderazgo y compromiso, ese es el centro de este marco de referencia, que haya compromiso por cada una de las partes y que cada uno de los roles ejerzan el liderazgo para buscar una integración, el diseño, la implementación de la gestión de riesgos, la valoración y la mejora. Luego tenemos esta parte de acá, que es el proceso de la gestión de riesgos. Digamos que acá tenemos, ya al revisar a más detalle la norma, ella nos da criterios para identificar, analizar, evaluar riesgos, el tratamiento que se le va a dar a cada uno de ellos, que debe de ser integral y tomarse en cuenta para la toma de decisiones. ¿Verdad? Acá vemos, por ejemplo, que está basado en la comunicación consulta, en el tema del seguimiento y monitoreo, registro de informes, alcance, contexto, criterios. Se congeló nuevamente Sí. Debe de ser por lo que... Okay. ¿Pueden ver ahorita mi pantalla? Sí, perfectamente. Gracias. De acuerdo. Entonces, tenemos acá también ciertos criterios que se pueden tomar en cuenta. Digamos que esto ya es algo un poco más específico sobre la forma en que se podría hacer una evaluación de riesgos o crear una matriz de riesgos, lo cual se puede evaluar incluso en otras sesiones, porque en realidad este es un tema bastante amplio que implica incluso la revisión de casos, pero digamos que acá de manera general podemos ver cómo se evalúa la probabilidad, si es significativa, si es pequeña, limitada, razonable. Muchas empresas lo pueden hacer en base también a si es probable, no probable, improbable, y se le va asignando una calificación a cada uno de estos rangos, ¿verdad? Lo cual a la vez se va a ver reflejado en una matriz de riesgos, que al final nos va a proporcionar visibilidad para conocer cuáles son los riesgos medios que tiene la empresa, riesgos altos, y esta área que está aquí en este cubo indicaría cuáles son los riesgos críticos, a los cuales les pueden dedicar la mayor cantidad de recursos o de seguimiento. Aquí podemos ver también riesgos y oportunidades, cada uno de los componentes, que te pueden dar riesgos, oportunidades, y acá se pueden reflejar en esto que se conoce como mapas de calor. Se puede, pero ya sería la parte final. Vemos que ISO 31000 es una herramienta muy buena, enfocada a los
objetivos, quizá el nivel de complejidad para implementación sea un poco menos que COSO ERM. ¿Cuáles podríamos indicar aquí entre comparaciones o similitudes, verdad? COSO, como lo vimos, se centra bastante en el tema de la gobernanza, en el tema de la cultura. Hace bastante énfasis en lo que es el tratamiento del riesgo y cómo se incorpora también en el proceso de la planificación y se incluye incluso acá para satisfacer las necesidades de las partes relacionadas. COSO busca el riesgo, está centrada en la gestión del riesgo para crear y proteger el valor de las compañías, ya los mencionábamos, no minimizar el riesgo. La ISO 31000 coloca mayor énfasis para alcanzar los objetivos de las empresas. En realidad, ninguno de estos marcos son excluyentes, incluso si hablamos de COSO, se mencionaban varias versiones de COSO, ninguno de ellos se excluyen, se complementan. ISO 31000 tampoco excluye a COSO, en cambio refuerzan. Hay unas compañías que pueden crear un sistema híbrido, ¿verdad?, de gestión de riesgo, conociendo estos marcos, tomando como base las mejores prácticas. Pero la idea, ¿verdad?, es dar aquí de manera general una pauta o un enfoque de lo que representa la implementación de estos marcos para las compañías. Y bueno, les agradezco mucho su tiempo. No sé si viene la parte de preguntas o algún comentario. Acá concluiría mi presentación. Hay una pregunta acá déjeme ver, había visto una. Permítame, ya la estoy buscando. Dice, ¿cuál es la principal barrera o limitación para llevar la gestión de riesgos a más industrias que no sean los sectores regulados? Pregunta Ramiro. Gracias, Ramiro. Sí, esa es una pregunta muy buena. Digamos que los sectores regulados sí te piden un tema de gestión de riesgo. ¿Qué pasa con las otras empresas? ¿Qué pasa con las pymes, por ejemplo, o con otras industrias? En mi experiencia lo que he visto es un tema de la cultura, que no se ha reforzado la parte de la importancia de evaluar riesgos e incorporarlo en cada una de las fases de la revisión de la estrategia, de la planificación, de la consecución de objetivos. Y dos, muchas veces puede ser algo no intencional, pero es como una resistencia al cambio. Yo leí hace poco un artículo donde viene y clasifica el nivel de madurez en el que pueden estar las empresas en cuanto a la gestión de riesgo. Y un nivel inicial donde digamos que no hay un vocabulario, una cultura de riesgos, no hay conocimiento de riesgos para cada una de las operaciones que hace la compañía. Muchas veces la gestión de riesgos o quien asume este papel es una auditoría interna que lo hace a nivel de sus revisiones, de sus pruebas, a nivel, digamos, por cumplimiento normativo de los procesos de auditoría. Pero ¿qué pasa cuando auditoría interna viene y expone a la administración, tienes este riesgo, tenemos este hallazgo, y no existe esa cultura? Ahí, digamos, hay mucha resistencia al cambio, y también hay una oportunidad de capacitación, hay una oportunidad de mejorar la integración, pero ¿quién es el que toma la decisión? ¿Quién va a decir vamos a implementar un marco de gestión de riesgo o vamos a empezar leyendo en qué consiste la ISO 31000 y cómo lo podemos adecuar a nuestra compañía?
es el nivel más alto, ¿verdad?, de la administración. El consejo de la administración, quien debe de tomar esa decisión y poder delegar. Y un rol de un auditor interno, por ejemplo, es recomendar esa parte de los marcos. Entonces, de manera resumida, diría un tema de resistencia al cambio y un tema también de cultura que se tiene que reforzar dentro de la compañía. Gracias, profesora. Yesenia Peña nos dice, en base a su experiencia, ¿se recomendaría realizar un comité de riesgo en una empresa comercial? ¿Qué áreas recomendaría integren el comité de riesgo? Bueno, de hecho, digamos que hay pautas para integrar un comité de riesgos. Acá quizás no lo abordamos, abordamos generalidades, pero COSO te indica cuáles son los criterios que debe de tener para que alguien forma parte de un comité de riesgos. Primero, la responsabilidad máxima está por la junta directiva. Es responsabilidad de la junta directiva o él puede delegar esa responsabilidad en un comité que esté algunas de las pautas que indica el marco, independientes, que no ejerzan actividades administrativas, operativas dentro de la operación. Hay ciertos comités que incluyen también a un externo, especialista de la industria. Esto lo dice y lo recomienda el marco de COSO, ERM, en los inicios, en la parte de definir estructuras, que igual pueden abordar un poquito más en la lectura de este marco, pero no se limita a qué tipo de industria lo va a tener. Toda compañía, sea comercial, operaciones, sea... no hablemos del regulado porque allí conocemos que existen todas estructuras muy definidas, pero incluso una pyme tiene un propietario, todas tienen una junta directiva por temas de su constitución. Ellos pueden perfectamente delegar a un comité de riesgos, si así lo desean, para que se encargue del monitoreo y de bajar las pautas y lo que se llama, que se conoce acá como el tono a lo alto, porque la gestión de riesgos viene desde las partes más altas de la administración y va cayendo a todas las áreas de la compañía. Dice Juan Rafael, perdón, estoy tratando de leer. ¿Cuáles serían mis riesgos de subir mi información en las nubes? Bueno, para el caso de riesgos de ciberseguridad, bueno, yo recomiendo, está la ISO 27001, es la ISO que gestiona la parte de riesgos de ciberseguridad, y está la 27002, donde hay controles de riesgos a la ciberseguridad, para ahondar un poquito más sobre ese tema. Pero digamos que el riesgo a nivel general está el tema de confidencialidad de la información. Puede haber pérdidas de datos, de información de la compañía, pero digamos que muchas empresas han establecido controles. Hay un tema ahí que se llama de contratar o migrar a la nube ciertos sistemas, programas, pero ya hay empresas que se encargan de gestionar este riesgo por medio de contratar esos servicios de seguridad, ¿verdad? Pero se podría clasificar a nivel general como un riesgo de fuga o pérdida de la información. Eso desde mi experiencia, ¿verdad? Cada compañía lo puede evaluar de manera diferente porque depende qué información es la que vas a estar subiendo a la nube. Hay también encriptación de datos, hay un sinnúmero de factores que dependen para evaluar la criticidad de un riesgo y cómo lo vas a tratar.
que las respuestas ya dependen de la compañía, del apetito de riesgo. Ya empezamos, ¿verdad?, a utilizar estos enfoques y estas directrices, estos que nos da el marco de COSO RM. Voy a leer un par de preguntas más para ir cerrando, ¿verdad? Pues nuestra invitada nos había ofrecido 1 hora, no sé cómo está, ¿verdad? Pero dice acá, ¿qué me pueden aportar los software de gestión de riesgos y cuáles podría recomendar? Mario Leiva. Sí, bueno, la automatización te pueden aportar los software de gestión de riesgos y te pueden aportar también el hecho de que puedas evaluar de forma más proactiva. Para dar un ejemplo, existen diferentes, en realidad no puedo recomendar ninguno porque sería darle publicidad, y 2, porque los que yo he visto han sido creaciones propias de las compañías que muchas veces pueden buscar a un desarrollador o hay una marca, digamos, un nombre de una compañía y ellos le piden que pueda adecuarla a sus necesidades. Pero hay un software de gestión de riesgos, por ejemplo, donde se puede subir las matrices de riesgos por cada área, por dueño de proceso y cada, por ejemplo, riesgos de finanzas, del proceso de finanzas, donde un gerente financiero, donde un contador general puede visualizar estos riesgos desde la herramienta. E incluso desde la misma herramienta puede hacer una autoevaluación de riesgos para dar una calificación o una evaluación. Estos mismos software pueden tener la capacidad de que cuando un auditor va a hacer un proceso de planeación, él pueda visualizar esa misma matriz de riesgo que ya es propia de la compañía, que ya conocen los dueños de procesos que ya han evaluado, y en base a ello, él también puede hacer su evaluación independiente. Entonces, sí facilita lo que es la oportunidad en la gestión de riesgos, la automatización. Muchas veces puedes vincular trabajos a la misma evaluación. El tema de las matrices de riesgo se vuelve algo, la creación se vuelve algo también menos engorrosa, más práctico. Entonces, la automatización en general y las tecnologías sí brindan muchas oportunidades para las empresas, dependiendo de los recursos que ellos tengan y la capacidad de invertir. Gracias. Una última pregunta y cerramos. Acá escribe, dice, ¿qué factor determina qué marco debo de utilizar o se deben implementar ambos? No, en realidad no hay ningún factor que determine qué marcos se pueden utilizar. Existe COSO con toda la trayectoria que él ha tenido, incluso hay un COSO control interno que aborda una parte de la gestión de riesgos, está COSO ERM, está la ISO 31000. Digamos que, ¿qué determina qué marco se puede utilizar? Lo determina el análisis del contexto de la empresa que pueda realizar el órgano más alto de la administración, la junta directiva, y qué es lo que ellos puedan adecuar, qué es lo más común que empresas bastante fuertes, transnacionales, que tienen las estructuras, que pueden tener, por ejemplo, digamos un comité de riesgos, que pueden tener un área de riesgos por cada unidad de negocio, que pueden invertir en tecnologías, que tienen la capacidad de hacer un monitoreo en tecnologías y más oportuno, ellos puedan implementar un COSO ERM. Lo único es que COSO ERM te da herramientas, por ejemplo, de crear un perfil de riesgos, donde puedes utilizar también métodos estadísticos. Ahora, una empresa quizá con menos recursos en tecnología, pero que sí quiere hacer una evaluación efectiva de riesgos, puede utilizar la ISO 31000, por ejemplo, que crea toda una herramienta
para que uno pueda evaluar, identificar riesgos, alinearlos con los objetivos de la empresa, pero ¿quién lo determina? La administración, el consejo, el análisis, el consejo administrativo, el análisis del contexto, el análisis de las necesidades de la empresa, la cantidad de recursos que tengan, y eso sería lo único, ¿verdad? Acá, en realidad, no se recomienda un marco en específico, pero sí cuáles son las ventajas y cuáles son los insumos que se pueden tomar como prácticas para la implementación de estos marcos, para las empresas que implementan estos marcos. Bueno, sus palabras de cierre, profesora, para después cerrar nosotros con algunas noticias del colegio. Gracias. Está bien. Bueno, para cerrar, nuevamente agradecer la oportunidad que me está dando el Colegio de Contadores. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia, de mis conocimientos. Igual estoy a la orden para seguir apoyando al colegio, a las personas que así lo requieran. Y sobre todo el propósito de esta presentación es crear un poco de conciencia. Hay muchas empresas que operan, pero que no conocen la importancia o relevancia que tiene la gestión de riesgos dentro de su compañía y cómo podrían crecer, innovar, cómo podrían evitar riesgos, pérdidas por medio de estos marcos que buscan reforzar principalmente la cultura, la capacitación, la conciencia de las empresas y a todo el nivel organizacional. Muchas gracias. Gracias, profesora. Me uno a las palabras de los colegas, ¿verdad? Por el agradecimiento y buena presentación que nos ha hecho el día de hoy. En nombre de la Junta Directiva, ¿verdad? Y del Tribunal de Honor, pues las puertas del colegio siempre están abiertas para que pueda compartir con nosotros su conocimiento tan especializado, ¿verdad? En estas áreas de riesgo y que nos son de mucha utilidad en la profesión.